Sin más, voy a dar paso al primer ponente de la mesa. Él es Manuel Velázquez, es inspector de Trabajo y Seguridad Social, es miembro del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación y también de la Asociación Internacional sobre Acoso y Hostigamiento. Es experto en materia psicosocial y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Control y Vigilancia Transfronteriza desde la creación de este grupo en 2012. Va a hacer una breve presentación y un breve recorrido acerca de la diversidad a nivel europeo y a nivel de la función de la Inspección de Trabajo. Cuando quieras, Manuel, tienes la palabra. Pues buenos días a todos. Encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado a esta jornada. Este es un tema al que he dedicado mucho tiempo desde hace pues más o menos unos 6 o 7 años, en compañía muchas veces de María Jesús Otero. Y voy a exponer fundamentalmente las directrices del SLIC sobre diversidad generacional, sobre el Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, en el que yo participo desde el año 2010 aproximadamente, y voy a hacer un resumen y un comentario a esas directrices. Bueno, el origen de las directrices habría que remontarse pues, a las directivas de igualdad, fundamentalmente a la Directiva 2078 sobre igualdad en muchos aspectos, por razón de convicciones, por razón de edad, por razón de sexo. Es una directiva de igualdad horizontal, que cubre entonces todas las posibles causas de discriminación. La comunicación que hizo la Comisión en el año 2017, a la que ya he aludido antes, pues, de modernización de la legislación y políticas de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo, fijó las pautas para establecer que las políticas de igualdad, que tienen un valor transversal en todas las políticas generales de la Unión Europea, pues también se aplicasen a la seguridad y salud en el trabajo, y encomendó al SLIC la realización de unas guías sobre trastornos musculoesqueléticos, psicosociales y diversidad. Bueno, la aprobación de esas guías tuvo lugar en el año 2018. El criterio técnico 104-2021, como ya se ha comentado, de inspección de trabajo recientemente aprobado de riesgos psicosociales, aplica una de esas guías, transpone una de esas guías, digamos, a la inspección española. Las otras dos, la de diversidad y la de trastornos musculoesqueléticos, aún están pendientes de adaptación, pero bueno, vamos a ir comentando, resumiendo y comentando cuál es el contenido de estas. Voy a comentar esta guía en concreto. Está traducida al castellano, está en la página web de la Comisión Europea, en concreto del Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo, del SLIC, dentro de la llamada biblioteca, la Library Entries, es que a veces no está en castellano, por lo menos el link, pero sí está traducida al castellano dentro de todos los documentos que se acumulan en la biblioteca de esta página web. Y esta es la portada de esa guía. ¿Qué es lo que dice esta guía? Pues bueno, básicamente hace un diagnóstico que es por todos conocido, pues que ya va a aumentar como consecuencia de los retos demográficos que tenemos, de la evolución demográfica, va a aumentar el número de trabajadores de mayor edad, va a disminuir el número de trabajadores de menor edad y va a haber una reducción del número de personas en edad laboral en general. Va a haber un aumento de personas que están jubiladas, de población que se haga pasiva, y un posible aumento también de los movimientos migratorios para compensar todas estas pérdidas. Lo que pasa es que, bueno, esto va a suponer un trastoque importante dentro digamos, del mercado laboral. Las políticas que ya se están aplicando desde hace tiempo, pero que van a seguir aplicándose, hoy mismo en las noticias hemos leído algunas de ellas, es que se va a favorecer, en primer lugar, la continuidad de las personas mayores en el mercado laboral, a través, sobre todo, de medidas de incentivos de seguridad social. Se va a desincentivar que las personas se prejubilen antes de llegar a la edad de jubilación, y se va a incentivar, en cambio, se va a bonificar que las personas se jubilen más allá de la edad de jubilación. Esto es una política a medio largo plazo que va a tener efectos en cuanto que si va a disminuir la población en edad laboral, en el mercado laboral activa, pues entonces es necesario alargar la edad de jubilación o alargar el momento de la retirada del mercado de trabajo. Un principio que se ve sometido a tensiones.
se ve sometido a tensiones porque sigue habiendo grandes empresas que están haciendo grandes reestructuraciones y que favorecen pues, la salida del mercado de trabajo de personas de mayor edad. Y también en los expedientes de regulación de empleo parece que se da preferencia a las personas a la salida del mercado de trabajo, a la salida del empleo, a las personas de mayor edad. Es decir, es un principio sujeto a contradicciones en estos momentos. Respecto de las personas en edades intermedias, lo que se quiere es favorecer la conciliación con la vida laboral, que es la gran fuente de desigualdad, la corresponsabilidad de las personas de ambos sexos. Hay directivas europeas que ya se han aprobado y hay normas que ya están en vigor que tratan de favorecer esa compatibilidad entre el trabajo y la conciliación con la vida familiar. Y para las personas más jóvenes lo que se quiere es impulsar el empleo de calidad. Hay que superar la precariedad laboral, los bajos salarios, porque también estos son bajas cotizaciones, con lo cual entonces el sistema de pensiones de seguridad social no sería sostenible si los salarios, si continúa la tendencia a la devaluación salarial que se ha aplicado en los últimos años. O sea, hay que recuperar los salarios y hay que suponer la recuperación de las cotizaciones y de la sostenibilidad del sistema de seguridad social. También es un principio sometido a contradicciones y a tensiones porque hay un alto desempleo y entonces el establecer rigideces o normas más rígidas o menos flexibles en cuanto a la contratación, pues tiene esta presión en contra de decir hay mucho nivel de desempleo, con lo cual no podemos forzar demasiado, ¿no? Esto es más o menos las políticas que se van a desarrollar en los próximos años. Pero hay una política que es a corto plazo, relativamente a corto plazo. En el año 2024 se calcula que empezará la jubilación masiva de las personas que están en el baby boom y esto va a suponer unos cambios sustanciales en el mercado laboral. Esto es lo que esas presiones y esas tensiones que ahora mismo se producen en el mercado laboral para no aplicar esas políticas van a disminuir notablemente. Lo que sí que puede ocurrir es que, bueno, tenemos que estar preparados para el relevo generacional y la transmisión del conocimiento es un valor fundamental. Es decir, que en la transmisión del conocimiento de las personas que se jubilan o que se van a jubilar hacia los más jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo es algo que se tiene que favorecer dentro de las políticas como un elemento claro de sostenibilidad. ¿Qué relevancia tiene la prevención de riesgos laborales? Pues bueno, las políticas de seguridad social y empleo van a ejecutar esas medidas, las medidas que son apropiadas, las que ya he dicho ahora mismo, pero claro, para que estas medidas sean factibles, sean sostenibles, es necesario aplicar medidas de seguridad social, de seguridad y salud en el trabajo, perdón. Es decir, que sean medidas que favorezcan la continuidad de los trabajadores, que favorezcan la formación de los más jóvenes y que favorezcan la compatibilidad de las personas en edades intermedias en el mercado de trabajo al mismo tiempo que concilian con su vida familiar. Hay que tener una visión a largo plazo de los problemas y eso significa que la gestión no va dirigida a las personas que envejecen a partir de los 50, 55 años. Esto es claramente erróneo, es una visión errónea. Tiene que haber una visión a largo plazo y tiene que, porque los problemas que se manifiestan cuando ya esas personas tienen 50, 55 años no tienen remedio en esos momentos. Es decir, habrían tenido remedio si las políticas se aplican desde el momento en que se inicia la relación laboral. Por lo tanto, hay que ver, y esto es una directriz general de la Agencia Europea de Seguridad y Salud y de todas las políticas europeas sobre esta materia, en el que se debe aplicar la gestión a toda la edad, desde el momento mismo en que se inicia la relación laboral. Por otro lado, hay que procurar, esta es la otra cuestión, la adaptación del trabajo a la persona, es decir, que tiene que haber medidas de reciclaje profesional, de formación continua, para que esa adaptabilidad al trabajo se produzca en efectos de forma real. Entonces, el diagnóstico que se hace con respecto a las personas, a la seguridad y salud en el trabajo, de las enfermedades y los accidentes que se producen, pues bueno, es lo que se publica normalmente en los informes de ADECO o bien también hay de la mutua FREMAP. En concreto, pues hay, FREMAP, perdón, que se establece un diagnóstico general sobre cuáles son los procesos de incapacidad temporal y cómo afecta a las personas de distintas edades las incapacidades temporales. Y los diagnósticos son todos muy coincidentes. Las personas de más edad sufren más de enfermedades. Las personas de menos edad sufren más accidentes. Las personas con edades intermedias tienen más patologías psiquiátricas.
Las mujeres sufren más procesos de incapacidad temporal que los hombres en cualquier grupo de edad. Y las personas de más edad siempre sufren unos procesos de incapacidad temporal más largos, de más larga duración que en cualquiera de las patologías que se examinan. Esto es más o menos el criterio general, la tendencia en todos los análisis que se han hecho de la incapacidad temporal por razón de edad en los últimos años. ¿Cómo influye el paso de la edad en la salud de las personas? Bueno, hay una reducción de la capacidad física, hay una incapacidad para hacer actividades físicas intensas, para adaptarse a las situaciones de calor o frío, o para que se pierde movimiento, margen de movimiento y flexibilidad. También la visión y audición se pueden reducir con la edad. También existe una mayor vulnerabilidad en el trabajo a turnos por razón de la edad. Hay una reducción de la capacidad para adaptarse a los cambios de turno, sobre todo en el trabajo a turnos, de turnos continuos, de mañana, tarde, noche. Algunas funciones cognitivas empeoran con la edad y el ritmo de trabajo también se puede ver afectado. Es un ritmo de trabajo más lento. Entonces, ¿cuáles son los retos para cada grupo de edad? Pues para los trabajadores más jóvenes, considerando como tales, y en esto tampoco hay un consenso universal, pues hay algunos que dicen hasta 24 años, hasta 25 o hasta incluso los 30 años, aquí en este colectivo influye la falta de experiencia y madurez y el escaso conocimiento de los riesgos y las menores capacidades. Es decir, hay un déficit de formación. Influye el menor ejercicio de los derechos laborales por su situación de precariedad laboral, y esto es un problema estructural del mercado de trabajo. En todo caso, las acciones preventivas no pueden incidir sobre las políticas de empleo, pero sí sobre las condiciones de trabajo e incidir especialmente en la falta de formación e información de los jóvenes. Y esto es un tema fundamental. Bien, en cuanto a los retos para las personas de edades intermedias, que más o menos son las de 30, 45, 50 años, pues los problemas son fundamentalmente de los de la conciliación y de la doble tarea, que llaman, del trabajo remunerado y no remunerado, que las mujeres pueden llegar hasta 71 horas semanales, las mujeres con niños menores a 7 años. Bueno, mayor incidencia entonces de las patologías psiquiátricas, cosa que puede estar perfectamente relacionada, no sabemos con certeza, pero puede estar relacionada con los problemas de la conciliación. ¿Y cuáles son las acciones preventivas que deben ir dirigidas al afrontamiento de este problema? Pues bueno, desde el Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación, al que yo pertenezco, pues hemos preconizado la utilización pues, de políticas o de protocolos para que las empresas prevean cuáles son esas medidas de conciliación que se van a aplicar a las empresas. Es decir, que no les pille desprevenidos, sino tener preparada una política para aplicarlo con carácter general a todos los trabajadores que quieren conciliar en igualdad de condiciones y con algo que ya esté previamente diseñado y preparado de antemano. No haya que improvisar medidas para cada uno de los trabajadores que incurran en esta situación. Los retos para las personas de más edad es, bueno, y considerando como tales también en esto hay diversidad de creencias de cuál es la edad a partir de la cual se considera que una persona es de mayor edad, si son los 50, 55, 60. El primer reto es lograr la continuidad en el trabajo. Y la continuidad depende del tipo de trabajo, que eso, pues claro, los que tienen mayores exigencias físicas, pues habría que reciclar a esas personas para que hagan otros trabajos en los cuales se precise mayor experiencia profesional, pero menos exigencia física. También vigilar los factores psicosociales en el trabajo, la autonomía, apoyo, comunicaciones, porque es el bienestar en el trabajo y es uno de los factores, y hay concretamente un estudio pues que fue financiado en su día por el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido por el profesor Jordi Fernández Castro, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que dice que este es el factor que más contribuye a que los trabajadores quieran permanecer en el trabajo, quieran estar en el trabajo. Y luego hay que procurar la conciliación con la vida personal, que en este caso no es tanto la conciliación con la vida familiar, la crianza de los niños pequeños, sino también el cuidado de personas mayores. Hay que controlar el trabajo, la adaptación al trabajo nocturno a turnos. Hay que mejorar las condiciones de retorno al trabajo por la mayor duración de las incapacidades temporales y hay que mejorar la inserción en el empleo de los desempleados, porque estas personas, cuando quedan desempleadas, pues son parados de larga duración que difícilmente encuentran trabajo, y en esto es otra de las posibles causas de discriminación hacia este colectivo, y hay cada vez un número
más elevado de personas que, como consecuencia de los expedientes de regulación de empleo que les afectan principalmente o prioritariamente a ellos, han quedado desempleados con una edad superior a 55 años. ¿Cómo llevar a cabo la inspección? Que esto es lo que propone el SLIC. ¿Cómo se debe hacer la inspección? Bueno, pues en principio, y esto es algo que hay que aclarar de entrada, sí que hay normas que se pueden aplicar, naturalmente, en las relativas a la igualdad, que están en el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 4.2c, 17.1 por razón de edad, o la adaptación al trabajo de la persona está presente en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 15.1d, o la protección de las personas más jóvenes, que está prevista en el artículo 28, o la compatibilidad del trabajo con las características personales psicofísicas de cada individuo en el artículo 25.1. Lo que no está es, digamos, las políticas de promoción de la edad, de la promoción de la igualdad o de la promoción de la diversidad. Las políticas de la diversidad no están presentes en el ordenamiento jurídico legal en este país y en general en toda la Unión Europea. Las directrices que se tienen en la Unión Europea es de favorecer estas políticas a través de normas del llamado soft law, es decir, jurídicamente no vinculantes, de orientaciones, de guías, de incentivos que pueden ser de seguridad social, de políticas de empleo, pero no a través de normas legales. Por lo menos hasta ahora esta es la política, con lo cual no se puede exigir, igual que, por ejemplo, existen planes de igualdad por razón de sexo en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de la 3/2007, pues no existe una norma similar respecto a la perspectiva de edad o a las políticas de gestión de la edad. Bien. Se debe hacer, entonces, por parte de la inspección, propone esta guía, un primer diagnóstico de la empresa, porque todas las empresas ya tienen, en general, un diagnóstico sobre gestión de la edad. Sí se hace una gestión de la edad, aunque esa gestión de la edad pues, no tiene que estar necesariamente documentada, no es obligatorio tampoco legalmente que lo esté, pero siempre hay una política que hacen las empresas. Hay que ver cuál es la distribución de los puestos de trabajo por edades, si hay mezcla o no hay mezcla, hay separación. Lo que hay que procurar es que haya mezcla de trabajadores de distintas edades para que haya una transmisión del conocimiento, para que haya una continuidad, para que el trabajo sea sostenible. Hay que ver si la empresa hace o tiene datos de siniestralidad por edades para ver pues las tendencias, en concreto estas de cuáles se accidentan más, cuáles se enferman más, cuál es la duración de los procesos de IT, de incapacidad temporal. Y la formación e información sobre cuestión de la edad, hasta qué punto están informados los jefes y hasta qué punto están informados los trabajadores sobre hasta qué punto son conscientes, digamos, de estas políticas. Este sería el primer paso que debería realizar la inspección de trabajo. Hasta qué punto hay una política de gestión de la edad en la empresa. Hay que examinar las estrategias, si la empresa está interesada en combatir los estereotipos negativos por razón de la edad, es decir, bueno, los trabajadores de más edad que no se formen, que no hagan trabajos cruciales, que hagan labores accesorias y marginales. Esta es una política negativa. La política positiva es la de implicación de todos los trabajadores de cualquier edad en todas las políticas, incluso también en la formativa, que estén activos, por lo tanto, hasta el final de la vida laboral. Y ver cómo se configuran los grupos de trabajo, si los grupos de trabajo son mixtos, si hay esa transmisión del conocimiento a la que hay que hacer especial hincapié, porque va a ser el tema estrella en los próximos años, va a ser el tema principal, el tema que va a ser pues el número uno de las preferencias de las políticas de empleo, cuando comience en el año más o menos, se calcula más o menos aproximadamente en el 2024, en que empiece la jubilación masiva de la generación del baby boom. Bueno, al examinar las personas más jóvenes, ¿qué tiene que hacer la inspección? Pues ver si hay planes de acogida y de apoyo social a los trabajadores, los planes de acogida que tienen ya también muchas empresas, también no son obligatoriamente, no son legales, no hay una obligación legal de tener estos planes. Pero sí es necesario, es conveniente tenerlos pues, para favorecer la inserción de los más jóvenes en el trabajo, sobre todo porque su contrato muchas veces es precario, está en poco tiempo. Bueno, pues es necesario favorecer su inserción en el centro de trabajo y que se les dé la completa información y formación la adecuada para desarrollar su trabajo en condiciones seguras, porque este es el mayor déficit que tienen estos trabajadores.
Incorporar la perspectiva de edad en la evaluación de riesgos. ¿Qué es lo que propone la guía del SLIC? Pues bueno, fundamentalmente dos cosas. Que la evaluación participe en personas de diferentes edades, para que se tengan en cuenta las diferentes sensibilidades, tanto esos comités que se forman ad hoc o comités de seguridad y salud que haya presentes en ellos personas de distintas edades para administrar la evaluación, y que se incluya la evaluación a los grupos de edad. Análisis por grupos de edad, esto es lo que propone en concreto la guía del SLIC sobre riesgos psicosociales y lo que está en el criterio técnico 104/2021. En cuanto haya unidades de análisis, tiene que haber unidades de análisis no solamente por puestos de trabajo o puestos de trabajo similares o en condiciones homogéneas, también por sexos, por grupos de edad, por trabajadores fijos y temporales. Es decir, se propone, por lo tanto, aplicar las directrices sobre diversidad en general en las evaluaciones de riesgo, y también en concreto pues la relacionada con la perspectiva de la edad. En cuanto al diseño de medidas, pues bueno, pues hay que evitar prejuicios, estereotipos, suposiciones previas. No es conveniente decir en absoluto que los trabajadores, por el simple hecho de tener más edad, son trabajadores o personas más sensibles o vulnerables, conforme al artículo 25.1, porque cada persona puede tener una diferente vulnerabilidad o sensibilidad y con independencia de la edad. Con lo cual, entonces, esto no hay que tomar medidas que contribuyan a la marginación o a la estigmatización de estas personas, todo lo contrario, hay que considerarlas con igualdad y que hay que considerar el caso de cada una de esas personas, de forma individualizada, no como colectivo. Adaptar el trabajo a las personas, pero de cualquier edad, independientemente de su edad. Este debe ser el mandato, este debe ser la idea en general, no preconcebir que una persona por ser mayor de edad o tener una edad avanzada, pues está en peores condiciones o está en condiciones más vulnerables. Eso es un enfoque que consideramos erróneo. Y luego, en segundo lugar, pues hay que adaptar los enfoques del aprendizaje y la formación a las distintas edades, porque hay que tener en cuenta la edad. No es lo mismo dirigirse a personas para formar que no tienen ninguna experiencia profesional que aquellas que sí tienen experiencia profesional. Las modalidades de formación tienen que ser distintas y que, bueno, hay que promover que todas las personas se formen, también las de más edad, que no queden exentas de la formación en ningún caso las personas por el simple hecho de tener más edad y que pronto se van a retirar o que más tarde que pronto se van a retirar, a diferencia de los más jóvenes. Esto también es un enfoque que hay que corregir porque es claramente erróneo. Y por último, hay que buscar los beneficios de la diversidad. Y los beneficios de la diversidad pues son lo que se llama el holismo, que bueno, básicamente se define por el diccionario de la Real Academia pues como la creación de realidades que conforman un todo distinto a la suma de las partes. Esto es que las personas se hacen equipos de trabajo en las empresas que se deben formar con personas con características diferentes y que son complementarias entre sí y que deben colaborar entre ellas y que haya una transmisión de conocimiento de tal forma que el resultado es algo superior a la mera suma de todos ellos, a la mera suma de las partes. Esto es lo que se pretende. Es decir, es mejor el resultado final de personas que se juntan para hacer grupos intergeneracionales que la suma de cada una de las individualidades que componen esos grupos. Y luego, por último, ya pues fomentar la actitud proactiva de las empresas. Las empresas normalmente no aprenden hasta que se producen incidentes, sin embargo, deberían llevar a cabo buenas prácticas, estudiando qué es lo que funciona en cada caso, con el fin de elaborar una gestión propia de la edad en cada empresa, con unas técnicas propias de lo que han aprendido por su propia experiencia. Si lo hacen por su propia iniciativa, pues mucho mejor. Pero en principio esto es algo que digamos que los poderes públicos están tratando de favorecer y estamos todavía en esta fase. Yo no sé si se pasará a una fase más estricta en la que esto sea pues una obligación. De momento no lo es, solamente es algo que es conveniente, que es apropiado y que nos tratamos de favorecer, incentivar, informar sobre ello. Y en este momento estamos ante esta situación. Bueno, y muchas gracias.